Hola a todos, en este video les voy a estar compartiendo un poco de detalles acerca de números reales, qué son las cotas, qué son los supremos, ínfimos, máximos y mínimos, es decir, vamos a compartir un poco algunos detalles acerca de la completitud de los números reales y luego de hacer algunas definiciones vamos a comentar algunos ejercicios, ¿sí? Para que se entienda un poco de qué va todo este tema. Bien. Como primera instancia hemos dicho que los números reales en definitiva es un conjunto que termina siendo la unión de los números racionales y los números irracionales, ¿sí? Vamos a recordarlo eso aquí, ¿sí? Aquellos números racionales son los que se pueden, expresar como una fracción y los irracionales son aquellos que no se pueden expresar como una fracción. Y este conjunto termina siendo en realidad el conjunto de los números reales, ¿sí? Bien. Entonces vamos a hacer algunas definiciones que van a ver que son sumamente análogas e interesantes. Vamos a definir primero lo que es una cota superior, ¿sí? De un conjunto numérico. Vamos a definir también, ¿sí? Lo que es un supremo, ¿sí? Y luego vamos a definir lo que es un máximo. Y la estrategia que vamos a perseguir es que una vez que entendamos que es una cota superior, un supremo y un máximo, vamos a hacer lo mismo para hablar de la cota inferior, ínfimo y mínimo, ¿sí? Entonces vamos a plantear lo siguiente. Vamos a plantear que yo tengo aquí una recta, la recta real, vamos a llamarlo X, ¿sí? Y vamos a plantear aquí que también yo tengo un conjunto, ¿sí? Que va a ser un conjunto abierto, ¿sí? Esto se llama abierto, ¿sí? Que es este conjunto que está acá, que son todos los números, ¿sí? Desde este punto, que ahora vamos a comentar, para atrás, ¿sí? Este es el conjunto abierto A. Imaginemos que, para poner un ejemplo, ¿sí? Que se entienda, A podría ser desde menos infinito hasta 2, ¿sí? Imaginemos eso y lo notamos de esta manera, ¿no? Como abierto menos infinito y abierto 2, ¿por qué? Porque no estamos incluyendo al 2, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo muy similar, ¿sí? En donde aquí vamos a tener la misma recta real X, ¿sí? Pero ahora vamos a plantearlo como si fuera un conjunto cerrado que lo vamos a anotar con un corchete a diferencia del paréntesis, ¿sí? Entonces este conjunto A, ¿sí? Va a ser el conjunto A también perteneciente a los reales, acá me faltó ponerlo, conjunto A perteneciente a los reales, ¿sí? Y para que se entienda con un ejemplo, siguiendo la misma idea, vamos a decir que esto es el conjunto que va desde, por ejemplo, menos 4 abierto a el 3 cerrado. Esto significa que va desde el menos 4, ¿sí? E incluye el 3 del lado de los positivos, ¿sí? Pero bueno, vamos a mantenerlo, ¿sí? Con un esquema 100% genérico. Bien, ¿qué es una cota superior? ¿Sí? ¿Qué es una cota superior? La vamos a marcar con naranja y vamos a marcar que es un valor, ¿sí? Que está por aquí, ¿sí? En cualquiera de los dos ejemplos, y vamos a llamarlo a este valor cota superior, C sub S, ¿sí? Y vamos a decir que es aquel valor, ¿sí? Tal que siempre este valor es mayor a cualquier elemento del conjunto A, ¿sí? O sea, si yo me paro en cualquiera de estos valores que puede estar como parte del conjunto A, siempre estos valores van a estar por detrás, ¿sí? De la cota superior. Y eso puede pasar tanto acá como acá. De un punto de vista formal, vamos a decir que, dado que A pertenece al conjunto de los números reales, y dado que vamos a plantear que una cota superior es tal que para todo, ¿sí? Para todo A perteneciente al conjunto A, es decir, imaginemos una cualquiera que estaría acá, ¿sí? Cualquiera, una que estaría acá, ¿sí? Para todo A perteneciente al conjunto A, ¿sí? se va a cumplir que A siempre es menor o igual a la cota superior, ¿sí? Esto es básicamente una cota superior, es un valor, ¿sí? Que siempre se cumple, que es mayor a cualquier elemento A del conjunto, ¿sí? Acá permítame hacer una corrección, esto no es necesariamente un sí solo sí, sino que directamente es una condición, se cumple esto y esto, ¿sí? ¿Puede ser la cota superior el borde? ¿Puede estar acá? Sí, puede estar acá también, ¿sí? Puede estar acá, no hay ningún problema. Sí, puede ser justo el valor, por ejemplo, la cota superior de este conjunto podría ser en este ejemplo 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque cumple la definición, acá estamos poniendo un igual, ¿sí? Y ese sería el concepto de cota superior, ¿sí? O sea, es un valor, intuitivamente es un valor que siempre está por adelante del conjunto, por la derecha.
¿Qué es un supremo? Bueno, básicamente el supremo, la definición es que es la menor de las cotas superiores. Es decir, de todas las cotas superiores que yo puedo tener, lo voy a marcar con otro color, que me voy a buscar aquí, ¿sí? Este valor que es el menor, ¿sí? Está acá, el más chico de todos, ¿sí? Porque de cotas superiores hay infinitas, pero la más chica de todas, esta es lo que voy a llamar supremo, ¿sí? Esto que está acá. Y lo voy a anotar como con una S, ¿sí? En ambos casos, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, el supremo, como se darán cuenta, es un solo valor. No es como las cotas superiores que puede haber un montón. Supremo hay uno, ¿sí? Entonces, en este caso es 2 y 3, ¿sí? Porque es la más alta, la menor de las cotas superiores. ¿Y qué es el máximo? Bueno, el máximo básicamente es algo muy sencillo, ¿sí? El máximo que lo vamos a anotar con la letra M, ¿sí? Es un valor que está incluido en el, o sea, que pertenece al conjunto A, tal que M es supremo de A, ¿sí? O sea, acá estamos pidiendo que es un valor que tiene que pertenecer al conjunto, pero al mismo tiempo tiene que ser un supremo. Por lo tanto, en este caso puntual, ¿sí? Vamos a marcarlo con negro, ¿sí? En este caso puntual, este valor que está acá es máximo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un supremo, ¿sí? Y pertenece al conjunto A, en este caso en el ejemplo 3, pero acá esto no es máximo, es decir, este conjunto no tiene máximo. De hecho, una conclusión que podemos sacar es que cualquier conjunto numérico que sea abierto no tiene máximo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, acá empieza a entrar interesante cómo tenemos que interpretar el conjunto de los números reales. La abstracción que tenemos que lograr hacer es que darnos cuenta que como es conjunto cerrado, ¿sí? Yo en realidad, al tener infinitos números entre cualesquiera dos números reales, yo en realidad nunca puedo dar el valor más alto, ¿sí? Imaginemos que es el cerrado 2, o sea que puede ser 1,99999. Pero ese no es el máximo, no es el supremo. ¿Por qué? Porque puede venir alguien y decir, bueno, pero te agrego un decimal más, un centésimo más y sigue siendo más alto. Es decir, al no tener como un corte, ¿sí? Como acá pasa, no puedo dar esa figura de máxima. Entonces, en este caso, no tenemos este máximo. Bien. Ahora vamos a representar lo mismo, ¿sí? La misma idea, pero para hablar de cota inferior, ínfimo y mínimo. Que si se van a dar cuenta es esto dado vuelta. Si yo doy vuelta a todo, estos ejes los doy vuelta por completo, van a interpretar que es exactamente lo mismo. Vamos a ir un poco rápido, ¿sí? Así que ahora voy a pasar en limpio de vuelta a lo mismo, pero con las definiciones formales y la vamos repasando. Muy bien, bueno, acá ya tenemos todo escrito, ¿sí? En donde vamos a estar, como decíamos, hablando de ahora la cota inferior, el ínfimo y el mínimo, ¿sí? Y pusimos estos esquemas. Fíjense que acá representamos de vuelta dos ejes reales, ¿sí? Con dos conjuntos A, ¿sí? En el caso de arriba, el conjunto A que pertenece a los números reales, decimos que va desde este valor abierto hacia adelante, ¿sí? Como para poner un ejemplo de representarlo, podría ser desde -2 al más infinito. Y en el caso de abajo, el conjunto A que pertenece a los reales es un conjunto cerrado que comienza e incluye, por ejemplo, el -3 y llega, por ejemplo, hasta el 1, ¿sí? Como llega hasta el 1, si quisiéramos, podríamos poner acá que está también como incluido hasta el 1. Pero bueno, no nos importa lo que le pasa a la derecha, sino lo que le pasa a la izquierda al comienzo del conjunto. Entonces, de vuelta tenemos el cuerpo real, que es la unión de racionales con irracionales, ¿sí? Y definimos el concepto de cota inferior, ¿sí? Que sería C sub i, que para los dos ejemplos sería la definición muy análoga. Fíjense, lo que decimos es que tenemos a un conjunto A que pertenece a los reales y que vamos a decir que para todo valor A que está incluido en el conjunto A grande, ¿sí? La cota inferior es aquella tal que siempre es menor, ¿sí? O igual a cualquier valor A que está incluido en el conjunto, ¿sí? En este caso cota inferior, ¿sí? Y acá la definición es lo mismo, o sea, cualquier valor que está por afuera del conjunto, ¿sí? Y es menor, es una cota inferior. Cuando hablamos del ínfimo, ¿sí? El ínfimo acá lo anotamos con una I, ¿sí? Una I latina. Bueno, el ínfimo básicamente va a ser, en realidad, no el menor, acá hay un pequeño error, sino la mayor, ¿sí? Hay que doblar todo acá, hay que
negar y cambiar todas las condiciones, es la mayor, ¿sí?, de las cotas inferiores, ¿sí? Entonces acá vamos a poner mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque de todas estas cotas que puede haber, la más alta va a ser el ínfimo, ¿sí? Y luego, si hablamos del mínimo, ¿sí?, el mínimo básicamente va a ser un m minúscula perteneciente al conjunto A, tal que m es ínfimo de A, es decir, tiene que ser un valor m que pertenezca. En este caso, fíjense que como nos pasaba antes, no va a haber un mínimo. ¿Por qué? Porque el ínfimo no pertenece al conjunto A. Al ser un conjunto abierto, yo no puedo decir que el ínfimo pertenece, ¿sí? En este caso sería en el ejemplo el menos 2. Pero en el caso de abajo sí, el ínfimo está justo en el borde y este valor está incluido en el conjunto, por lo tanto también este ínfimo es un mínimo. Si así que es un poco el concepto, ¿sí? Básicamente lo que estamos diciendo acá es que tenemos en el conjunto de los números reales lo que es el concepto de cota, que puede haber más de una cota para un conjunto numérico, el concepto de mínimo, perdón, de supremo o de ínfimo, que puede haber uno solo y siempre hay, y el concepto de mínimo y máximo, que eventualmente puede no haber para aquellos conjuntos que son generalmente abiertos, ¿sí? Bueno, ahora con esto claro, vamos a hacer un pequeño ejercicio con algunos ejemplos para que se entienda un poco de qué va toda esta historia. Muy bien, como habíamos comentado entonces, vamos a hacer un par de ejercicios acerca de números reales, cota, supremo, ínfimo, máximo, ¿sí? En donde en este ejercicio puntual lo que hacemos es plantear 4 conjuntos numéricos, A, B, C y D, y para cada uno de ellos vamos a calcular el conjunto de cotas superiores, conjunto de cotas inferiores, supremo, ínfimo, máximo y mínimo si existen, ¿sí? Bien, para empezar este tipo de problemas lo primero que yo recomiendo es caracterizar a cada conjunto, es decir, entender de qué se trata, ¿sí? Porque cada conjunto numérico puede estar definido de una manera muy particular y es como un mundo aparte. Entonces primero fijémonos en lo que nos dice. Nos dice que es un conjunto numérico tal que hay un n, ¿sí?, que pertenece a los números naturales y donde se verifica esa expresión. Esta barra es tal que, ¿sí?, que n tiene que ser mayor e igual a 7 y menor estricto a 10. Para caracterizar este conjunto numérico es muy sencillo, porque lo único que tengo que hacer al ser un conjunto de los números naturales, ¿sí?, los puedo contar, los puedo poner uno tras otro, ¿sí?, y básicamente voy a darme cuenta que tiene que empezar con el 7, ¿sí? Entonces esto incluye el 7, va a incluir el 8, va a incluir el 9, ¿sí? Y el 10 no lo va a incluir porque hay un menor estricto. Si fuera menor o igual lo incluiremos, pero si no, no, y ahí se cierra y listo. O sea que básicamente es un conjunto numérico de 3 elementos. Cuando vamos a B nos dicen que es un X perteneciente a los números reales tal que se verifica esta expresión que está acá. Entonces vamos a plantear esto. ¿Qué es lo que nos dice acá? Módulo de X menos 1 menor a 2. El módulo es la distancia 0, ¿sí? Módulo menos 1, módulo de X menos 1 va a ser todos los valores de X que cuando le hago módulo termina siendo la distancia 0, son valor positivo, ¿sí? Y cuando tengo una inecuación, la manera de resolver esto, ¿sí?, es básicamente plantear dos partes. Esto se abre en dos pedazos. La primera es plantear, sacando las barras de módulo, que X menos 1 es exactamente menor a 2. Y por otro lado voy a plantear que X menos 1 es mayor a menos 2. Es decir, cambio el sentido de la desigualdad y le agrego un menos. Y estas dos condiciones se van a dar a la vez. Es un y. O en el símbolo matemático es como un sombrerito, ¿sí? Si querés entender un poco más de dónde sale eso, te recomiendo que vayas a este video que te pongo acá, ¿sí?, donde voy a contar un poco acerca de las inecuaciones y algunos ejemplos para repasar, ¿sí? Bueno, cuando planteo eso, entonces me doy cuenta que esta expresión que está acá la voy a poder escribir diciendo que X, ¿sí?, es menor a 3. Y por otro lado, esta expresión que está acá, voy a poder decir que X, ¿sí?, es mayor a menos 1. ¿Sí? Entonces es un conjunto numérico que va desde menos 1 a 3. B va desde menos 1 a 3. Y ahí conjunto cerrado, ¿por qué? Porque no tenemos el igual. Ahí empezamos a ver cómo se relaciona el igual o el no igual con abierto cerrado. Bien, vamos a borrar aquí. Bien, y ahora vamos a caracterizar al conjunto numérico C. Y fíjense lo que nos dicen. Nos dicen que es un valor X, ¿sí?, tal que se cumpla esta expresión, o sea, X calculada de esta forma, como n más 2 dividido 2, ¿sí?, o sea, y siendo n un número natural. Como los números naturales vamos en este ejercicio a excluir al 0, vamos a empezar a contarlos del 1, 2, 3, yo podría empezar a plantear, bueno, ¿qué pasa si n es igual a 1? O sea, ¿cuánto vale X? Bueno, si n es igual a 1, 1 más 2, 3, dividido 2, 3 medios.
Entonces x será igual a 3 medios. Si n es igual a 2, x será igual a ¿cuánto? Bueno, hago 2 más 2, 4, dividido 2, 2. Entonces x será igual a 2. Si n es igual a 3, hago la cuenta y me da que x es igual, y hago 3 más 2, 5, dividido 2, 5 medios. Y si hago una más, a ver si encontramos la expresión general de esto, ¿sí? En este caso, 4 más 2, 6, dividido 2, 3. Entonces acá hago x igual a 3. Si se fijan, esto siempre salta de a un medio, ¿sí? Entonces al final, en realidad, yo podría generalizar esto, ¿sí? Y decir, bueno, es 3 medios, 2, 5 medios, 3, 7 medios, y así siguiendo. Entonces, este conjunto sí empieza en un valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final, como estamos hablando de que los n son naturales, el valor más chico del conjunto es 3 medios, y esto lo incluye, así que voy a poner acá un corchete 3 medios, ¿sí? Y voy a escribirlo de esta manera, ¿sí? Que en realidad, perdón, lo voy a poner con una llave porque estamos discretizando los valores, ¿sí? Vamos a poner 3 medios, 2, 5 medios, 3 y así siguiendo hasta llegar a la expresión matemática que es n más 2 dividido 2. Y ahí cierro la llave. Esa es la manera en la cual lo voy a caracterizar. Vamos a borrar. Muy bien, y ahora vamos a caracterizar el conjunto numérico D, ¿sí? Que nos dicen que son todos los x pertenecientes a los reales tal que se verifique esta expresión, x cuadrado menos 2 menor o igual a 0. Entonces voy a plantear la expresión matemática, a ver a dónde me lleva. ¿Sí? Voy a pasar el 2 para allá. Cuando aplico raíz cuadrada de los dos lados para directamente plantear, despejar esto, me encuentro con la situación de que esto que está acá, mucho cuidado, no olvidarse, no se puede simplificar esto con esto, eso es un crimen, ¿sí? Esto en realidad lo que me termina dando es el módulo de x, ¿sí? Eso, si vean el video que les comentaba antes, lo van a ver más a detalle, ¿sí? Pero mucho cuidado con esto. Y esto termina siendo módulo de x menor o igual a raíz de 2, que aplicando lo mismo que decíamos antes, nos queda muy sencillito que x va a ser menor o igual a raíz de 2, y al mismo tiempo que x va a ser mayor o igual a menos raíz de 2, ¿sí? Con un y acá lógico. El d, sí, va a ser directamente el conjunto numérico que va desde cerrado menos raíz de 2 a raíz de 2. Ahora que tenemos definidos los conjuntos numéricos, ¿sí? Podemos ocuparnos de plantear las cotas superiores, inferiores y así siguiendo. Entonces vamos a ir a ello. Vamos al primer conjunto numérico. ¿Sí? Recuerden que las cotas viven en el conjunto de los reales. Por más que los conjuntos numéricos capaz están definidos en otro cuerpo, por ejemplo el A pareciera ser está definido solamente en los naturales, ¿sí? Las cotas van a ser en el mundo de los reales, ¿sí? Porque están por arriba o por abajo de ese conjunto. Entonces fíjense que las cotas superiores muy rápidamente nos vamos a dar cuenta que son desde el 9, incluyéndolo, hasta el más infinito. ¿Sí? Muy sencillito. Y cuando al conjunto A le hago las cotas inferiores me doy cuenta que esto iría desde menos infinito hasta el 7 incluyéndolo. ¿Sí? Muy simple. Cuando voy al B me doy cuenta que las cotas, ¿sí? Van desde el 3 para el más infinito, las cotas superiores, incluyendo el 3. Y para el otro lado iría desde menos infinito hasta el menos 1, ¿sí? Con la misma lógica. Me voy al conjunto C y pregunto, ¿tiene cotas superiores? A ver, para que haya cotas superiores de alguna manera tengo que partir desde el final del conjunto. Y cuando miro un poco el conjunto C me doy cuenta que este conjunto nunca termina, ¿sí? Porque en realidad siempre hay elementos que siguen, ¿sí? Ese es un poco el chiste de todo esto. Entonces, no hay valor que sea al final, porque siempre que ustedes piensen en cualquier valor que sea al final, va a venir un n más, porque el n puede crecer hasta infinito. Entonces, en realidad, este conjunto hacia adelante va hasta el infinito, si no tengo un elemento que sea el último. Por lo tanto, más allá de eso no va a haber nada, si no puedo hablar de cotas superiores, por lo tanto, esto será un conjunto vacío, pero no así pasa eso con las cotas inferiores, porque sí este conjunto empieza en algún lado, en este caso empieza en 3 medios. Por lo tanto, para atrás sí hay valores que son cotas inferiores porque están fuera del conjunto. Entonces acá vamos a decir que esto vamos desde menos infinito hasta el 3 medios, incluyéndolo también. ¿Sí? Y cuando vamos al D, esto es más sencillo porque directamente vamos a decir que las cotas superiores van desde,
desde el raíz de 2, que incluyéndolo, ¿sí? Hasta más infinito. Y aquí vamos a decir que las cotas inferiores van desde menos infinito a menos raíz de 2. ¿Sí? Y en realidad, si se fijan, una vez que sacamos las cotas inferiores y superiores, lo que sigue es un poquito más fácil porque es básicamente pararnos un poco en estos conjuntos. ¿Qué decíamos con los supremos? Supremos eran las cotas superiores más chicas. Y en este caso las tenemos muy claras. En este caso 9, la más chica, 3. Como no existen cotas superiores, tampoco existe supremo, ¿sí? Y finalmente, raíz de 2. Para los ínfimos, lo mismo pero al revés, son las cotas inferiores más altas, ¿sí? Las más grandes. En este caso es 7, en este caso es menos 1, en este caso es 3 medios, y existe, ¿sí? Y en este caso es menos raíz de 2. ¿Sí? Y luego cuando vamos a máximo y mínimo, tenemos que partir de que tienen que ser supremos e ínfimos, según la definición, pero tenemos que asegurarnos que pertenezcan al conjunto, si no, no lo van a hacer. Entonces, fíjense, máximo 9, 9 pertenece al conjunto, sí, entonces 9 también es un máximo. Mínimo 7, 7 pertenece al conjunto, sí, entonces también es un mínimo. ¿Sí? Vamos con el otro elemento, máximo 3, pero 3 no pertenece al conjunto, por lo tanto acá no hay máximo. Mínimo, tengo el ínfimo que es menos 1, pero menos 1 no pertenece al conjunto, por lo tanto acá tampoco hay mínimo. ¿Sí? Después vamos a este elemento, como no tengo supremo, no tendré máximo tampoco. Mínimo, tengo uno que es 3 medios pertenece al conjunto, por lo tanto es un mínimo. Y finalmente el máximo, aquí raíz de 2 pertenece, lo pongo. Y lo mismo va a pasar con el mínimo, menos raíz de 2, este elemento pertenece. Si se fijan, los máximos y los mínimos tienen que ser natural que tienen que ser el elemento más chico o más grande, ¿sí? Del conjunto. 9, 7, si está contenido entre 1 y 7. En este caso no hay porque no hay elemento más grande ni más chico, como decíamos antes. Al ser abierto no tenemos nada que nos dice dónde termina, ¿sí? Es la parte interesante de esto. En el caso del máximo acá no hay porque esto llega hasta infinito si se quiere, pero sí hay un elemento mínimo que es este. Y en el caso de acá tenemos bien acotado cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Bueno, eso fue todo por este tema. Te pido por favor que si te gustó el video le des like y que si te interesa este tema te suscribas al canal para aprender un poco más sobre matemática y otro tipo de temas. Nos vemos en la próxima.